Hola, muy buenas noches. Desde Córdoba, Argentina, los saluda Brian Ezequiel Rearte. Les quiero dar la bienvenida a nuestro público en esta transmisión especial. A partir de este momento estaré cumpliendo mi función como moderador. Además, aprovecho de saludar cordialmente a ambos expositores que estarán polemizando sobre la sola escritura, si es correcta o no. Quienes estarán debatiendo esta temática controversial, tenemos por un lado al apologista evangélico Carlos Manuel Veloz, que es originario de la República Dominicana, quien afirma que la sola escritura es correcta. Y por otra parte contamos con la presencia del licenciado en Filosofía y católico Juan Carlos Monedero, es oriundo de Buenos Aires, Argentina, quien niega que la sola escritura sea correcta. Muy buenas noches, señor Carlos Veloz, señor Brian Rearte, y muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Perdón, lo interrumpo, Carlos Monedero. Sí, perdón que lo interrumpa. No se había iniciado el cronómetro. El temporizador, perdón. Cuando le indique, va a iniciar. Ahora. Muy buenas noches a ambos, todos los televidentes. La cuestión a dilucidar es el tema de la sola escritura. Mi planteo es el siguiente. Dios es la verdad, Dios es la luz, Dios es la razón, y por lo tanto, Dios no quiere que estemos en el absurdo, en la falsedad, en lo contradictorio. Y si hay alguna doctrina que es contradictoria, esa doctrina no puede venir de Dios. Si hay una doctrina que es absurda y que trae consecuencias que son incoherentes, esa doctrina no puede venir de Dios. Pues bien, la sola escritura es una doctrina que trae consecuencias, que es absurda, que tiene falsedades y que por lo tanto no viene de Dios. Que eso es lo que yo voy a tratar de mostrar en este momento a la audiencia y a ustedes. En primer lugar, vamos a mostrar que la doctrina de la sola escritura no es una doctrina bíblica. No está en el Antiguo Testamento, no fue enseñada por Cristo, no fue enseñada por los apóstoles, no está enseñada en el Nuevo Testamento, no está enseñada en ningún lugar de la Biblia. La doctrina de la sola escritura es una doctrina protestante que recién aparece en la historia en el siglo XVI, no aparece antes, no está en la iglesia primitiva. Y la doctrina de la sola escritura significa que solo se acepta como revelado lo que está en la escritura. Esa doctrina recién aparece en el siglo XVI, no aparece antes. De otro lado vamos a mostrar que decimos que la doctrina de la sola escritura no es bíblica, pero aún más podríamos decir que es antibíblica. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 2, dice nuestro Señor: mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Otra, Juan 20:30. Otros muchos milagros hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro, mas estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creáis en su nombre. Juan 21:24. Este es aquel discípulo que da testimonio de estas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Otras muchas cosas hay también que hizo Jesús, y que si se escribiesen una por una, me parece que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Segunda carta a Timoteo. Toma como norma los saludables lecciones de la fe y de amor a Cristo que has escuchado de mí. Conserva lo que te ha confiado, ayuda del Espíritu Santo que habita en otros. Otra, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que oíste de mí está corroborado por numerosos testigos. Confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. Última, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes, conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta.
Entonces fíjense, tenemos acá que la misma Biblia te remite a algo que está fuera de la Biblia. Si solamente la predicación tuviese como base la Escritura, habría muchísimas personas que en el siglo I estarían sin la capacidad de usar la de Cristo, porque en el siglo I la Escritura era algo que la mayoría de gente no poseía, la mayoría de gente no sabía leer, la mayoría de gente no sabía escribir. Recién ahora, en el siglo XXI, el siglo XX y XXI, la organización llega a más lugares, a casi todos los lugares. Pero entonces la del cristianismo fue primariamente oral, y luego quedó por escrito. Entonces no se puede plantear la sola escritura porque es un principio que lleva a la incoherencia, lleva al absurdo, y además no está en la escritura. Con esto que Ok, ahora perfecto. escuchamos perfecto también. bien, pido disculpas a ustedes dos y la audiencia por este problema de conexión que tuve. No se haga problema, que suele pasar. No se preocupe, Estos imperfectos técnicos se van a ir solucionando a medida que vamos pasando el tiempo. Bueno, le decía Juan Carlos Monedero que usted va a tener 15 segundos, los 15 segundos que no se pudo escuchar, así que yo le voy a indicar a partir de este momento cuando le diga que comience, ¿sí? Bien, para redondear, la doctrina de la sola escritura no es bíblica, es antibíblica y lleva al absurdo. Dios no puede querer que aceptemos el absurdo. Muchas gracias. Acaba de terminar el tiempo de Juan Carlos Monedero, así que ahora va a comenzar Carlos Veloz. Vamos a configurar el temporizador. A partir de este momento, usted tiene 5 minutos. Adelante. Bien, muchas gracias, licenciado Monedero, por aceptar, ¿verdad?, compartir conmigo en este canal. Al Señor Dios Todopoderoso, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A Él le dedicamos este momento. Quiero comenzar diciendo que la sola escritura es un concepto perfectamente bíblico. ¿Y qué significa sola escritura? Viene de la conceptualización del latín, que significa solo lo escrito, solo la Biblia. Y por lo tanto, nosotros nos fundamentamos en que esto es bíblico porque viene principalmente del fundamento de los profetas en primera instancia y el fundamento de los apóstoles. Estos fundamentos se fueron desarrollando conforme a la voluntad de Dios, que fue dándole la revelación para que esto fuese determinado y fuese presentado en los escritos de los profetas, de los salmos y de la ley, como muy bien lo estableció nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo voy a corroborar con textos bíblicos. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Aquí no está revelando ninguna tradición, aquí no está revelando tampoco ningún tipo de herencia cultural, social, de cualquier índole, porque nuestro Señor Jesucristo, a través de sus apóstoles, ya estaba presentando que a través de la escritura nos iban a presentar la revelación dada por Dios. ¿Qué nos dice 2 de Pedro capítulo 1? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, no es por medio de ningún paso cultural ni ninguna tradición, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Juan capítulo 10 dice también, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios.
Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Escritura. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, ¿puede ser quebrantada la escritura? Al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dice que el Hijo de Dios sois. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. ¿Dónde esto se describe? ¿Dónde nuestro Señor Jesucristo los corrige? En la escritura, no en la tradición, ni en ninguna otra cosa. Mateo capítulo 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, al establecer esto que estaba escrito. Mateo capítulo 5 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley ni los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí nos está revelando de manera directa y categórica que todo lo revelado y lo cumplido se sustenta únicamente en el fundamento de los profetas que dieron lo escrito a través de la revelación que provenía de Dios, y luego los apóstoles tomando la doctrina de el nuevo pacto traída por Jesucristo, en donde el mismo Señor establece y recuerda que esto había sido anunciado por los profetas. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo en todo momento dio una revelación categórica, contundente, directa, única e irrefutable, donde menciona y recuerda que los escritos estaban sustentados en la ley, en los salmos y en los profetas. Muchas gracias. Todavía tiene 39 segundos. ¿Quiere usarlo o ya termina con su presentación? Bueno, lo voy a utilizar porque creo que es prudente recordar también el Antiguo Testamento en lo que dice Proverbios capítulo 30. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo al que en él esperan. No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Creo que más categórico de ahí no se puede ser. Lo primero que quiero es invitar a los interesados en este debate a leer la respuesta que yo le di al señor Carlos Veloz por escrito, en que desarrollo estos temas. Si van a mi página www.jcmonedero.com, todos esos argumentos los pueden ahí refrescar. En cuanto a lo que dice el señor Carlos Veloz, hay que distinguir una y la escritura como autoridad es algo que está fuera de toda duda. Todas las citas que el señor Veloz ha leído al aire, lo que prueban es que la escritura es una autoridad. Pero lo que estamos discutiendo no es si es una autoridad, sino si la escritura es la única autoridad. Son dos cosas distintas. Una cosa es plantear que la escritura es una autoridad y otra cosa es plantear que la escritura es la única. Por un lado, el señor Carlos ha demostrado o ha explicitado algo que nos deniega. Nosotros reconocemos a las escrituras como autoridad, pero eso no significa que sean las únicas. Hay que asumir el principio de la sola escritura con todas sus consecuencias, y entre ellas está la consecuencia de la primacía que se le da a la escritura deja de lado el importantísimo valor de la palabra oral. La transmisión de Cristo fue primero y principalmente de manera oral. Escribió y mandó escribir. Los apóstoles predicaban con la palabra en un... Sí, y pensé también que este era un tiempo no de refutación, sino de consolidar la postura. Aquí dice, por ejemplo, 10 minutos de reafirmación de la postura, no de refutación. Exacto, exacto. Pero bueno, ustedes sabrán cómo lo hacemos. No hay problema. Le voy a dar a usted, Juan Carlos Monedero, 8 minutos para que pueda retomar la palabra. Les recuerdo que las reglas del debate es reafirmar la postura. Bien,
Redondeo un poco lo que estaba diciendo, lamento el problema de conexión. La enseñanza de Cristo fue primariamente oral, fue principalmente oral, en un contexto histórico en el que la escritura no estaba divulgada ni la alfabetización que hoy entendemos existía. La escritura, aprender a leer y escribir era un privilegio de muy pocos. Si cerramos la palabra y la transmisión de las enseñanzas de Cristo a lo escrito, dejamos a muchísima gente afuera. Pensemos que el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis se escribe hacia finales del siglo I, o sea, 60 años aproximadamente después de la crucifixión. La Biblia como tal, lo que nosotros hoy entendemos como Biblia, el conjunto de más de 70 libros, eso no existía en la iglesia primitiva, en la iglesia del año 33, año 40, 50, 60, 70. No todos tenían acceso a esa Biblia. La Biblia como tal supone justamente las cartas del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, supone las cartas apostólicas, supone el Apocalipsis, y todo eso fue escrito cuando la iglesia ya existía, cuando la iglesia primitiva ya existía. Entonces primero fue lo oral, después fue lo escrito. Esto es un dato fundamental. No hay doctrina de sola escritura en la Biblia, porque probar que la escritura es una autoridad no es probar que es la única autoridad. Y lo que plantea el señor Carlos Veloz no es que la escritura es una autoridad, que eso no lo niega nadie, sino que la escritura es la única autoridad. Son dos cosas completamente distintas. La iglesia existió antes de que se escribiese un solo libro del Nuevo Testamento. Los Evangelios, las cartas apostólicas, el Apocalipsis y Hechos es posterior a la crucifixión. Al contrario, no es que la iglesia sale de la Biblia, antes bien, la Biblia como un todo sale de la iglesia. Veamos un poco más. San Pablo dice, por ejemplo, en la segunda Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora yo les pregunto, cuando San Pablo escribe esto, ¿de qué escrituras hablaba? No hablaba de las escrituras como las conocemos ahora, porque por ejemplo el Apocalipsis no se había escrito. Entonces, de movida, cuando la Biblia dice las escrituras, no está hablando de lo mismo que hoy entendemos por escrituras, porque habían algunos libros de la Biblia que no se habían escrito. Deseo retomar el argumento de Fernando Casanova, un ex pastor evangélico hoy católico. Él dice, la iglesia no surgió porque hubo gente que creyera en la Biblia, al contrario, primero se dio la predicación y la tradición de esa predicación. Primero existió un colegio apostólico, o sea, un conjunto de apóstoles, que recibieron la misión del Señor para definir y establecer esa verdad. Después surge la escritura. Entonces plantea Casanova, si la escritura es necesaria y la iglesia, ¿cómo tenemos a las escrituras como producto de la iglesia? La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, fue escrita en la iglesia, por hijos de la iglesia. La Biblia salió de la iglesia, no la iglesia de la Biblia. ¿Sí? Por otro lado, si yo planteo el principio de sola escritura, entonces la autoridad que define el sentido de la escritura soy yo mismo. Si yo mismo defino el sentido de esa escritura, entonces yo soy mi propia iglesia, yo soy el propio magisterio, yo soy la fuente de ese magisterio y yo defino lo que es verdad para mí. Pero entonces, vos, Brian, lo vas a definir de una manera, usted, señor Veloz, lo va a definir de otra, los anglicanos de otra, los luteranos de otra, los bautistas de otra, y entonces llegamos al absurdo. Por eso yo planteaba al principio que la sola escritura es un principio que lleva al absurdo. Llegamos a la anarquía doctrinaria que hay
entre todos los cristianos que plantean el principio de la sola escritura. La Convención Bautista de América en 1968 sostuvo que el aborto era un problema que dependía de una decisión personal y abogó por una ley del aborto hasta las 12 semanas del embarazo. Actualmente la Iglesia Luterana acepta abiertamente la Iglesia acepta abiertamente el aborto, mientras la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri lo condena. La Iglesia Episcopal, una rama del anglicanismo, fue la primera en tener un obispo abiertamente homosexual, viviendo con su pareja. La Iglesia Anglicana ha aceptado el matrimonio homosexual. Si empezamos a ver las diferencias, hay algunos que plantean que la patria es una idolatría, otros que hablan que la patria es algo bueno. Algunos plantean el bautismo de mayores, otros el bautismo desde niños. Entonces, cuando yo pongo la sola escritura como principio, me tengo que poner a mí como árbitro de las escrituras. Pero entonces llegamos al absurdo de que vale lo mismo la postura de uno como la del otro. Y eso es lo que también comentaba Fernando Casanova. Él dice que su propia propuesta era una más. Y que hoy los evangélicos y muchos cristianos protestantes viven en un inmenso relativismo religioso. Él plantea que, dice Casanova, que solo en Puerto Rico había 34.000 confesiones religiosas distintas, todas denominaciones cristianas, todas que se creían intérpretes del Espíritu Santo, todas enfrentadas entre sí. Mientras que si vamos a la Biblia, en el Nuevo Testamento, está claro que Cristo quiere fundar una sola iglesia. Un reino dividido no podrá subsistir, dice nuestro Señor. Entonces tiene que haber un órgano de interpretación que defina el sentido de las afirmaciones. Y ese órgano lo vemos, ya está en la Biblia, es el Colegio Apostólico, que lo que hace es organizar el primer concilio de Jerusalén. Ya el método de los concilios ya está en la Biblia. Es decir, hay una autoridad que define qué es lo que se debe creer y lo que no. Y esa autoridad la vemos en la historia. Es la única iglesia de Cristo, es la iglesia católica fundada por Jesucristo, Mateo 16, 18. Por eso yo sostengo que el principio de sola escritura lleva a la contradicción y no puede ser querido por Dios. Bien, su tiempo se ha terminado. Ahora le va a tocar el señor Carlos Veloz. Adelante. Bien, lo primero es que vamos a seguir fundamentando la base estructural de lo que es la palabra de Dios y dónde está la fuente primaria, la única fuente de autoridad dada desde los profetas hacia los apóstoles, y a partir de ahí entonces todo lo que nosotros conocemos como la revelación dada por nuestro Señor Jesucristo para conocer el plan de salvación que se estableció desde la eternidad. No se inventó, no fue algo que surgió por una tradición de hombres que quisieron agregar cualquier cosa, cuando las mismas escrituras establecen que solamente es el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas, y por lo tanto es a partir de ahí que se da a conocer todo lo revelado. Vamos a las escrituras porque no estamos en un debate del aborto, no sé qué tiene que ver el aborto con la sola escritura, pero será un debate para más adelante para también condenar eso, porque la palabra de Dios, la sola escritura, condena también el no matarás. Deuteronomio capítulo 4 dice: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os he enseñado para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadéis nada a la palabra. Vuelvo y repito, no añadirán nada a la palabra. Es la palabra dada, es la palabra que está siendo documentada, es la palabra que sale directamente de la inspiración divina del Señor, sale de sus labios, es decir, sale de su revelación. Nosotros solo la recibimos, no inventamos, no tenemos tradiciones. Deuteronomio capítulo 12 dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás a qué, a la palabra revelada, a lo que estaba siendo documentado en ese momento. Josué dice: solamente sé fuerte y muy valiente, y cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. Moisés recibe la palabra, Moisés da
esa encomienda a Josué de continuar lo que el Señor le había dado en sus manos, que había sido escrito de puño y letra directamente del Señor. ¿Qué dice Proverbios? Porque vamos primero al Antiguo Testamento, porque aparentemente se cree que se comenzó la escritura en el 400 o en el 300 y pico, y eso es completamente falso. Probad esto: toda palabra de Dios es el escudo para que lo que en él se refugian no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. En Jeremías dice: así dice el Señor, ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor todas las palabras que te he mandado decirles. No omitirás ninguna palabra. Yo no sé qué es lo que nosotros vamos a entender aquí en la Biblia con lo que significa palabra y lo que significa tradición o lo que significa oral. Obviamente el Señor da una revelación audible para que esa revelación nosotros la recibamos, nosotros plasmemos lo que el Señor nos manda a plasmar, que está en la ley, en los salmos y en los profetas, y eso es lo que nosotros tenemos como fundamento, como base, como enseñanza. Hay un punto interesante para establecer también. Cuando el Señor Jesucristo da la revelación, lo hace a través de la palabra, a través de los profetas. Isaías, él abre el rollo, perdón, él abre el rollo y dice: esto que yo les acabo de leer aquí se acaba de cumplir ante vuestros ojos. ¿Qué hacían en las sinagogas en el pueblo de Israel desde tiempos inmemoriales? Leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era fundamental para la supervivencia del pueblo de Israel, porque aquel que no conocía la ley de Moisés estaba presto a ser ejecutado. Porque las leyes de Moisés eran 600 y pico, más lo que se le dio en el monte Sinaí en primera instancia, que era la ley moral de Dios: el no matarás, no robarás, no mentirás, no adorarás falsos dioses, ni los honrarás, como hacen algunas instituciones que aparentemente no entienden lo que significa solo escritura, solo mandamiento del Señor, lo que el Señor nos manda, y que por llevarse de tradiciones de hombres violan directamente la palabra de Dios. Si nosotros seguimos viendo, nos vemos entonces en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres, los profetas, en estos últimos días nos habla por su Hijo, a quien constituyó el heredero de todas las cosas, por medio de quien él hizo también el universo. Juan capítulo 12, versículo 47 en adelante. Si alguno oye mis palabras y las guarda, yo no lo juzgaré, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras. ¿Dónde está la palabra de Jesús? ¿Cómo nosotros la recibimos? No es en las Sagradas Escrituras. Tenemos que recurrir a alguna otra cosa que no sea las Sagradas Escrituras. De hecho, nuestro querido amigo, el licenciado Moderero, comenzó muy bien, porque él recurrió directamente a las Sagradas Escrituras. Luego que recurre a las Sagradas Escrituras, entonces cualquier otra persona puede inventarse cualquier otra cosa. Pero al final del día van a terminar recurriendo a la Sagrada Escritura, porque no hay nada que se pueda fundamentar fuera de las Sagradas Escrituras. Lo primero es que la tradición es rechazada incluso por nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a comprobar incluso con lo que dice la misma sola Escritura. Mateo capítulo 7 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones, repito, aferrándose a las tradiciones, y los ancianos muchas veces no se lavaban las manos, no comían, y volviendo de la plaza, si no se lavaban y no comían. Entonces mira lo que Jesús les dice. Le preguntaron pues a los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones? Jesucristo les responde: el Hijo les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Dónde está Isaías? En las Sagradas Escrituras. Como está escrito, dice Jesús, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Repito esto: enseñando como doctrinas mandamientos tradicionales de hombres. ¿Por qué Jesucristo les llama la atención? Porque estas personas estaban fundamentándose y estaban siendo coercitivos
de manera falsa contra las Sagradas Escrituras, inventando tradiciones humanas. Y Jesucristo lo manda ¿a dónde? A lo que está escrito en los profetas. Les menciona Isaías. Y a esas personas, viviendo de tradiciones, aparentemente se les olvidó eso, como a muchas personas hoy se les olvida que el único fundamento es las Sagradas Escrituras. Vamos a seguir diciendo más sobre las Sagradas Escrituras, porque el que se sale de las Sagradas Escrituras puede inventarse cualquier cosa. Incluso hasta hablaríamos del aborto, pero eso no está en las Sagradas Escrituras. Eso sí sería una tradición de hombre para matar bebés. Dice Pedro, capítulo 1, versículo 12, como también nuestros amados hermanos Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia ¿qué? Perdición. Si usted asume tradiciones de hombre para rebajar la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, dada desde los profetas, entonces no tenemos ni siquiera idea de lo que significa establecerse en la sola Escritura. La sola Escritura presenta tradiciones, por supuesto, pero son tradiciones que ya se nos dejó. ¿Cómo nosotros tenemos que estar en la presencia del Señor a través de su palabra? ¿Cómo estaremos en la iglesia? ¿Cómo lo vamos a recordar? Todo eso viene de las Sagradas Escrituras. Y más adelante, en el tiempo de refutación, les voy a demostrar que incluso la Iglesia Católica se apegaba a la sola Escritura y que por tradiciones, pasando el tiempo, fueron tergiversando la palabra de Dios y se fueron apartando del camino del Señor y de su única, poderosa y veraz palabra. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Hasta aquí lo dejo. 58 segundos. Bueno, me da para mencionar algún... Nos vamos sola escritura. Me da para mencionar... Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo en el capítulo 7 sobre la ley y los profetas. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hicierais con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Para ellos conocer eso, tenían que conocer las Escrituras para poder entender. Ahora le va a tocar al señor Juan Carlos Monedero. Usted va a contar con 5 minutos para refutar a su contrincante. Adelante, empiece. En primer lugar, cuando yo hablé del aborto, es para mostrar la confusión y la contradicción a la que lleva el principio de sola escritura. Si el principio de sola escritura fuese verdadero, aplicarlo no podría llevarnos a las contradicciones a las que lleva. Ahora bien, aplicado el principio de sola escritura, ese principio lleva a graves contradicciones, hasta el punto de que algunos luteranos, aplicando ese principio, están en contra del aborto, y que otros luteranos, aplicando ese principio, están a favor. Eso fue lo que yo quise mostrar. Tengo para retomar lo siguiente. Quiero hacer énfasis en esto. La doctrina protestante no está en la Biblia. En ningún lado de la Biblia se dice que solo la Escritura es autoridad. Lo que se dice es que es una autoridad, y eso estamos de acuerdo. Y habla de añadir o de no añadir. Estamos de acuerdo. Yo no añado nada a la Biblia. Me parece que es un pecado gravísimo que yo añada alguna palabra a la Biblia. Pero no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, cito para una persona, o mejor dicho, para los cristianos, razonar e inferir a partir de lo que dice la Biblia. Ahora bien, el Concilio de Jerusalén, que está en Hechos de los Apóstoles, hizo eso. Cuando ellos le plantean el problema de la circuncisión, si había que circuncidarse o no, ellos sacan una conclusión que no estaba literalmente en la Biblia. Primero que nada, la Biblia que ellos tenían eran las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, no eran las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, porque todavía no se habían escrito. Por lo tanto, el principio de la Escritura no lo aplicaron ellos. Como dije, es algo del siglo XVI. Pero ahí mismo, en el Concilio de Jerusalén, justamente lo que hicieron los apóstoles fue razonar, fue inferir, fue decir, el sacrificio de Cristo es suficiente y quedan abolidos los ritos y prácticas del Antiguo Testamento. Por eso no hace falta la circuncisión.
todo ese razonamiento, ese cuerpo de doctrina, no estaba en la Biblia. Fue un razonamiento, fue una reflexión teológica, teo, Dios, logos, razón, que se hizo a partir del dato revelado. Y eso mismo lo hacen muchos cristianos hoy en día. Incluso fíjense una cosa, la palabra Trinidad no está en la Biblia, y sin embargo muchos cristianos creen en la Trinidad porque justamente infieren, razonan a partir del dato revelado. Muchos cristianos, incluso no católicos, creen que María es Madre de Dios, Mater Dei. Muchos no, ciertamente, pero muchos dicen, si Jesús es Dios y si María es Madre de Jesús, entonces María es Madre de Dios. Eso es la teología. Teólogos es el razonamiento a partir del dato revelado. Eso no tiene nada de malo. Lo que pasa es que se vuelve un comodín si cualquiera puede hacer esto y si no hay una autoridad que defina el significado de los versículos bíblicos. Esa autoridad no puede ser uno mismo, porque si no, lo que defina usted va a ser distinto de lo que defina yo, o de lo que defina Brian, o lo que defina los luteranos, o los anglicanos, o los bautistas, o los mormones, o lo que sea. Y eso es lo que está pasando. La anarquía doctrinaria, el caos, la absoluta falta de consenso en las iglesias avanzadas, lo que se tiene que hacer cargo el principio de sola escritura. Principio que, repito, no está en la escritura. El principio de la sola escritura no está en la escritura. Bien. Por otro lado, también fueron las autoridades de la Iglesia Católica las que definieron qué libros eran inspirados y qué libros no. Se hizo un examen, se hizo una evaluación, se rechazaron los evangelios apócrifos, se rechazaron algunos escritos de gnósticos y herejes, y quedaron los libros que tenemos ahora. Pero ese órgano, ese conjunto de personas que definió qué libros eran sagrados y qué libros no, fue la Iglesia. Porque si usted va a la Biblia, en ningún libro de la Biblia dice Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Salmos, Profetas, Jueces. No lo dice la Biblia. Está fuera de la Biblia. Por eso es que la Biblia no habla de sola escritura. Eso habla la doctrina protestante del siglo XVI, no la Biblia. Bueno, muchas gracias, Carlos Monedero. Ahora le va a tocar Carlos Veloz, su tiempo para refutar. Usted va a contar con 5 minutos. Cuando yo le indique, a partir de ahora cuenta con 5 minutos. Muy bien, son muchas cosas que hay que refutar. Tengo casi la mascota llena porque pensé que íbamos a hablar de la sola escritura. Ahora estamos hablando del canon, luego vamos a hablar ahí de lo que hace un testigo de Jehová o mormón. Yo soy bautista y soy sola escritura. No me interesa lo que haga otro que no se aferre a la sola escritura. Por lo tanto, mi cosmovisión de vida solo se apega a la sola escritura. Todo aquel que vaya en contra de la palabra de Dios, pues obviamente que va a tener una doctrina completamente tergiversada, aún se diga lo que sea, protestante, católico, como sea. Y yo puedo pelear con cualquiera que vaya en contra de la palabra de Dios. Ahora yo quiero corregir algunos puntos aquí históricos importantes. Lo primero es que usted dice que las escrituras no estaban conformadas en el tiempo del Antiguo Testamento. Eso es completamente falso, porque el paleohebreo es muy conocido incluso por investigaciones arqueológicas. Ya se sabe que en el tiempo de la era de bronce, bueno, pues ya la escritura existía desde los egipcios, los sumerios. O sea que no nos sorprendería que el Señor dé una orden para que incluso, como dice la Sagrada Escritura, desde su puño y letra, él dé la ley. Luego Moisés iba a pasar de generación en generación lo que él mismo mandaba que tenía que estudiarse para recordar la ley. Los profetas recibían revelación para que lo plasmaran por escrito y el pueblo de Israel lo conociera. En las sinagogas se leían los rollos de los profetas por escrito, las escrituras estaban ahí, no otra cosa. De hecho, a mí me sorprende porque yo conozco la capacidad del licenciado Monedero, sé de su alto conocimiento y lo respeto y lo admiro, pero me extraña que él no recuerde las traducciones que se hicieron para la Biblioteca de Alejandría, que era la Septuaginta, casi 300 años antes de Cristo, donde la escritura ya estaba conformando parte fundamental de las culturas.
Y por lo tanto, el pueblo de Israel hace un aporte a través de los 70 rabinos para que la Biblioteca de Alejandría conociera la revelación de Dios dada a los profetas y que tenía la ley de Moisés. Que usted dice que era algo progresivo, por supuesto que era algo progresivo, pero eso tenía que tener un cierre, y el cierre eran los apóstoles, como dice nuestro Señor Jesucristo, el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas. No dice, y el fundamento de la cultura que vendrá en el futuro, o el fundamento de una tradición X que hacen cosas que están en contra de la misma palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que está fuera de la palabra de Dios, que ella misma lo condena, como ya lo había leído en la misma palabra de Dios, es algo completamente antibíblico. Eso sí es antibíblico, querido amigo, y a los que nos están escuchando. Todo aquel que se invente una doctrina que no se corresponda con la sola escritura, que significa solo la palabra de Dios, está frito, está fuera de sí, está fuera de lo que es el conocimiento de Dios. Como dice también la Sagrada Escritura, no le ha llegado el conocimiento de la verdad, le llegará el conocimiento de los hombres, pero no de su palabra. Decir que los apóstoles estaban dando una opinión teológica es desconocer que el Espíritu Santo está obrando en esas personas, que el Espíritu Santo es quien le daba la revelación para que ellos escribieran, y todo el Imperio Romano recibía las cartas de los apóstoles, porque era para la doctrina de la iglesia, lo que recibe la iglesia el día de hoy. Sería una locura decir esto era una opinión simple teológica de los apóstoles, como que el Espíritu Santo no obraba en ellos. Entonces lo que ellos hicieron fue dejar el legado que el Señor Jesucristo les dijo que hiciesen, y por eso ellos, a través del Espíritu Santo, inspirados, escribían los evangelios, las epístolas, y es lo que nosotros entendemos y tenemos al día de hoy para nosotros conocer el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, no un invento de cualquiera, porque si cualquiera inventa fuera de la palabra de Dios, entonces cualquier magisterio diría cualquier cosa, como por ejemplo decir que María ascendió a los cielos, donde ningún apóstol habló de eso. Entonces esa revelación se la dieron 1200 años después a un erudito apóstol que salió nuevo. Eso es completamente falso. Por eso yo recomiendo, y soy solo escritura, la palabra de Dios, que establece lo que ella misma me pide seguir, la doctrina de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Adelante. Bien. Bueno, ahora entramos en el bloque número 4. Tendrán 10 minutos para conversar libremente, sin que yo los pueda silenciar, así que le cedo la palabra al señor Juan Carlos Monedero. Inicia. Fundamentar la Biblia en la Biblia misma es caer en una falacia que se llama petición de principio o círculo vicioso. Esto es clave. Es como que un testigo diga que él dice la verdad porque nunca miente. Es absurdo. Decía San Agustín, yo creo en la Biblia por la autoridad de la Iglesia Católica. Es decir, la Biblia no era la que se autovalidaba a sí misma, sino que había otra realidad, la Iglesia Católica, que era la que validaba la Biblia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los concilios de la Iglesia, por ejemplo el Concilio de Jerusalén, de la Iglesia primitiva, no hay que oponer la acción de pensamiento o reflexión teológica de ellos con la acción del Espíritu Santo. No son dos acciones contrapuestas, sino que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, movió a que la inteligencia de los apóstoles llegara a esa conclusión. Pero yo lo que quiero plantear es que más allá de si fue el Espíritu Santo solo, no fue el Espíritu Santo, o fue los apóstoles con el Espíritu Santo, lo que quiero plantear es evidente, es que la solución que ellos sacaron no estaba en la Biblia que ellos tenían en ese momento, que no era la Biblia que tenemos ahora. Entonces creo que eso hay que notarlo. El Nuevo Testamento terminó de ser escrito recién a finales del siglo I. La crucifixión se da hacia el año 33 aproximadamente, entonces más de 60 años sin la Biblia terminada. Los concilios de la Iglesia Católica, que luego han ido definiendo doctrina a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia, han hecho el mismo procedimiento que el Concilio de Jerusalén. Por eso digo que lo que hacen los cristianos protestantes
es individualmente lo mismo que hizo la Iglesia institucionalmente. Ver un versículo, sacar una conclusión y considerar que esa conclusión se deduce o se infiere de la Biblia. Por eso lo hicieron los cristianos con la divinidad de Cristo. Un tema que para nosotros hoy es obvio, pero en su momento hubo un debate sobre eso y habían cristianos, que eran los arrianos, que negaban esa divinidad. Y por eso lo hicieron después con la maternidad divina de María, que para mí, por supuesto, es una verdad de la Iglesia, pero que incluso hay cristianos protestantes que admiten la maternidad divina de María en función del argumento que acabo de explicar. Jesús es Dios, María es madre de Jesús, por lo tanto, María es madre de Dios. Y eso después lo validó la Iglesia Católica a través de un concilio, frente a la herejía de Nestorio. ¿Sí? Entonces, los procedimientos que la Iglesia Católica ha ido aplicando, evidentemente, encuentran su fundamento y su origen en la Iglesia primitiva. No es algo que sacamos de la galera, ¿sí? Y de nuevo, la Biblia no dice el principio de sola escritura. Ese principio no es bíblico, señor Carlos Veloz. Ok, bueno, me disculpan que apagué la cámara, estaba abriendo la puerta a mi esposa. Mira, yo escuchar que alguien me dice la sola escritura no es bíblica y me lo repiten varias veces, eso no es un fundamento para un argumento, porque yo puedo decir la sola escritura es bíblica y pasaríamos todo el debate en eso. Yo quiero fuentes bíblicas que me digan la sola escritura no es bíblica cuando yo he leído textos bíblicos, entonces eso sería contraproducente. Lo segundo es que yo no estoy diciendo aquí que esto haya sido un proceso en el tiempo. Nadie ha quitado el proceso en el tiempo. Sería algo incluso yéndose en contra de toda lógica, porque la palabra de Dios se fue dando a través del tiempo, pero dice cómo se fue dando a los profetas y a los apóstoles. No dice a más personas para que invente cualquier cosa fuera de las Sagradas Escrituras. Y ese es el fundamento. Las mismas Sagradas Escrituras establece su propio cierre, que en el libro de Apocalipsis dice y recuerda lo que en el Antiguo Testamento se le vivía recordando al pueblo de Israel y a los mismos profetas. No le añadas ni le quites nada, porque esta es la palabra revelada de Dios. Si es la palabra revelada de Dios, nosotros nos estamos fundamentando en ella, no en otra cosa. Ahora, yo te voy a decir algo que es un problema con las tradiciones, y fue lo que Jesucristo les reclamó y les llamó la atención a los fariseos y saduceos. Si nosotros hablásemos de las tradiciones por el simple hecho incluso de que hay un proceso histórico en desarrollo en la misma palabra de Dios, tendríamos que aceptar, o la iglesia en la que tú perteneces tendría que aceptar que a ti, ¿verdad? Tu esposa te permitiera tener una esclava, tú allegarte a la esclava para tener un hijo, si tu esposa es estéril, como pasó en la tradición con Abraham y Sara, porque era una tradición de ese tiempo. Pero ¿qué yo te diría entonces de la boda falsa o el engaño que le hicieron a Jacob con su esposa también, cuando Labán lo engañó, porque era una tradición casarse primero con la hija mayor, y está descrito en la palabra de Dios? O sea que para la palabra de Dios, la tradición no es que no es importante, es que debe de estar fundamentada en lo que Jesucristo pide, es que debe de estar fundamentada en lo que los profetas anunciaban, es que debe de estar fundamentada en el mensaje y la doctrina que únicamente nosotros la aprendemos hasta el día de hoy a través de la sola escritura, la palabra revelada de Dios. Yo no puedo aceptar cualquier cosa que cualquier persona diga que pueda filosofar o teologar fuera de las Sagradas Escrituras, porque estaríamos en un limbo, estaríamos sin rumbo. Y las Sagradas Escrituras es el primer fundamento para que cualquier cosa que surja tiene que ser corroborada a través de ella. El filtro de la salvación es la palabra de Dios, y eso lo dice desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahora, la conformación de que la Iglesia Católica agarró los textos que ya existían y los compiló, eso no es hacer la Biblia. La palabra de Dios ya existía, y nosotros no estamos debatiendo el canon y cómo se formó, porque pudiésemos tener un debate completo para demostrar que la palabra de Dios ya estaba siendo predicada y estaba siendo documentada. Porque ¿de dónde entonces recopilaron los textos? ¿Se documentaron en ese momento? No, eso es falso. Los textos
estaban siendo sustentados por las enseñanzas y las doctrinas de los apóstoles recibidas a través de Jesucristo, y Jesucristo lo recordaba porque fue anunciado a través de los profetas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener pendiente. Y vuelvo y repito, no estoy en contra de que a través del tiempo lo que está escrito en la palabra de Dios pueda tomarse como una tradición. Tenemos la tradición de ¿qué? De compartir el pan y el vino, recordando, como el Señor dijo, hacer esto en memoria mía. Eso es una tradición que tenemos, pero ¿de dónde sale? ¿Del invento de un grupo ahora? ¿O del invento de un grupo en el siglo XV? ¿O en el siglo XII? No, eso lo ¿Cómo dijo sabes tú incluso que la Biblia está formada por los libros que la contienen? Perdón, no sabía que no íbamos a hacer preguntas así. Ok, repite. ¿Cómo yo sé? Vuelvo de nuevo. ¿Cómo sabes tú que la Biblia está formada por los libros que la contienen? Porque en las mismas Sagradas Escrituras anuncia cuál es el fundamento, y ella misma establece desde el Antiguo Testamento cuáles eran los libros inspirados y cuáles libros no eran inspirados. De hecho, hay una discusión plena. ¿Puedo responder? Voy a responder. Porque la pregunta es del canon ahora, no de la sola escritura. Los textos que fueron reconocidos en el Antiguo Testamento estaban sustentados sobre la base de aquellos que venían por los profetas y los salmos, los que tuvimos, y que no eran los textos históricos, porque hay un montón de textos que no fueron reconocidos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, los textos que son reconocidos son aquellos que el mismo Jesucristo recuerda que son el fundamento de la ley de Moisés, de los salmos y de los profetas. Jesucristo no mencionó más nada. Entonces yo no puedo ir en contra de Jesucristo porque yo quiera filosofar más de la cuenta. Yo no puedo añadir más de lo que está escrito, porque la misma escritura y el mismo Jesucristo, lo acabé de leer en mi introducción, lo prohíbe. Voy a hacer una pregunta también. ¿Cómo sabes tú ya lo dije. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Job, Salmos, profetas forman parte de la Biblia? Porque eso no lo dice la Biblia. Juan Carlos, yo acabo de responder. Yo quiero hacerte una pregunta. Te respondí. Si no te gustó la respuesta, bueno, ya yo te dije cuál es el fundamento. ¿Por qué? Porque esos textos están reconocidos, están identificados, fueron dados al pueblo de Israel, aunque tú o cualquiera pueda negarlo. Yo no tengo problema si tú lo niegas, porque aparentemente tú estarías desechando la palabra de Dios por completo. Se acaba de terminar el tiempo de la conversación, pasamos al bloque número 5. Ahora entramos a la sesión de preguntas y respuestas del público. Resistencia Provida Córdoba dice: Carlos Veloz, ¿la Trinidad es una herejía? Va dirigida para usted, Carlos Veloz. Tiene un minuto. No. Bien. Bien. Daniel Lagos dice: ¿quién fue primero, el Nuevo Testamento o la Iglesia? Juan Carlos Monedero. La pregunta es, ¿qué fue primero, si el Nuevo Testamento o la Iglesia? Yo la contesté esa pregunta, repito, la Iglesia. Fue primero la Iglesia. De hecho, el último libro del Nuevo Testamento se escribe hacia finales del siglo I, cuando ya habían por lo menos 60 años de predicación de la Iglesia. Por lo tanto, como yo decía antes, la Biblia surge, por lo menos el Nuevo Testamento, brota de la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Luego de que la Iglesia predicó, algunas de esas cartas apostólicas, Hechos de los Apóstoles, los 4 Evangelios y el Apocalipsis, se condensaron en lo que nosotros hoy entendemos como Nuevo Testamento. Pero primero fue la Iglesia y luego fue el bloque de libros del Nuevo Testamento. Bien.
La otra pregunta va dirigida para Carlos Veloz. Dice, ¿reconoce la sola escritura que existen otras iglesias o se trata de una sola gran iglesia fragmentada? La sola escritura reconoce lo que ella misma establece, la revelación de la salvación para todos los hombres que el Señor Jesucristo ha determinado salvar. Luego vienen las distintas interpretaciones, que es válido porque incluso en la iglesia, en el Apocalipsis, las 7 iglesias, habían disparidad de criterios y el mismo Señor les llama la atención a través del ángel. ¿Para qué? Para que ellos volvieran a su primer amor, algunos de ellos, pero eso no quitaba que eran parte de la iglesia, a pesar de que tuvieran distintas formas o discrepancias en cuanto al estudio. Y el apóstol Pablo también fue corrigiendo a la iglesia de Tesalónica, fue corrigiendo también a otros que estaban en algún tipo de interpretación, cuando él les decía, ustedes no son de Apolos, ustedes no son de Pablo, ustedes son de Cristo. Eso es parte también del estudio de la sola escritura. Bien, leemos una pregunta más para Carlos Monedero. Dice, ¿cómo puede ser infalible la autoridad de la iglesia si es dirigida por un hombre? Misque de Luca pregunta para el licenciado Monedero. El tema de hoy era la sola escritura, no la infalibilidad. Sin embargo, voy a contestarlo. Esto lo contesté especialmente en el artículo al que remito a los interesados en www.jcmonedero.com, en la cual respondo a las objeciones del señor Carlos Veloz y de el otro señor Eduardo Gutiérrez. Pero la pregunta parte de una falacia. Los católicos no decimos que el Papa es infalible, solo Dios es infalible. Lo que decimos es que cuando el Papa define una doctrina de fe o costumbres, el Papa participa, es decir, toma parte en la infalibilidad de Dios. No decimos que el Papa es infalible, de ninguna manera, solo Dios es infalible. Por eso es que los papas se confiesan, cometen pecados, tienen debilidades, pueden ser virtuosos, pueden ser santos, pueden ser viciosos, pueden ser grandes pecadores. La historia de la Iglesia atestigua que los papas pueden caer, y eso también está en la Biblia. San Pedro, el primer papa, tuvo miedo, negó a Cristo 3 veces. Se ha cumplido su tiempo de respuesta. Una pregunta más para el señor Carlos Veloz. ¿Por qué niega la historia de cómo se dio la Biblia? Por favor, no me hable con pasaje de la Biblia. Eso no responde. Hablo de historia. Bueno, los pasajes que están en la Biblia son historia. Sería el colmo negar también la historicidad de la palabra de Dios. Ahora, si vamos a filosofar históricamente, nadie está negando el proceder. De hecho, estamos defendiendo la sola escritura porque es parte de la historia y del proceso revelado que el Señor les dio a las personas que estaban determinadas a mostrar el evangelio de salvación de Jesucristo. Yo vuelvo y repito, todo lo que es el proceso histórico se da ¿para qué? Para presentar la escritura. Y obviamente el devenir de la historia muestra cómo se da ese proceso histórico. La palabra de Dios, la sola escritura, es lo que el Señor determinó para nosotros conocer la historia de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Adelante. Comenzamos con el último bloque, que sería la conclusión del debate. Cada uno tendrá un minuto para decir cuáles fueron sus posturas y concluir con lo que ustedes creen que es correcto, ¿sí? Va a comenzar el señor Juan Carlos Monedero. A partir de ahora va a contar con un minuto. Yo le voy a indicar cuando comience. Adelante. Los textos, por naturaleza, pueden ser percibidos por los sentidos. La interpretación del texto solamente es accesible a la inteligencia. Para eso es necesario un órgano, un conjunto de personas que ya existía en el Antiguo Testamento, que eran los rabinos, y que en el Nuevo Testamento tiene que ser el colegio apostólico, un conjunto de personas que determinen el significado de lo que la Biblia quiere decir. Ya habían discusiones
en la época de los apóstoles sobre el significado de la Biblia. Tiene que haber una autoridad. Esa autoridad es la Iglesia Católica, es el magisterio de la Iglesia Católica. Por eso es que los que sostienen la sola Escritura rechazan el magisterio de la Iglesia Católica y lo que hacen es proponerse a sí mismos como magisterio. El principio de la sola Escritura no es bíblico, es antibíblico, lleva a la contradicción y al absurdo y no puede ser querido por Dios. Ya acabó su tiempo, Carlos Monedero. Ahora va a iniciar Carlos Veloz su minuto para poder concluir con su postura. Cuando yo lo indique, aguárdeme. Adelante. Sí, precisamente ese fue el error que cometió el pueblo de Israel al asumir tradiciones de hombre, que el Señor Jesucristo les estableció la verdad y la salvación. Por eso Él vino, para restaurar lo que se había perdido. Todo aquel que esté fuera de la doctrina de la palabra de Dios está propenso a caer en engaños de los hombres. Por eso, cuando ustedes ven cualquier denominación, incluyendo la que se dice tener el magisterio, para por medio de interpretaciones privadas asumir cosas que la palabra de Dios no dice, entonces caerán en el terrible error que el Señor Jesucristo nos había advertido y que nos había dejado a través primeramente de los profetas y luego de los apóstoles. Todo está en las Sagradas Escrituras. Todo aquel que salga de ella puede cometer el error de entrar en una doctrina de demonios. Esto es mi parecer. Esta es la conclusión de sus posturas, ¿sí? Ya en un principio les había comentado cuál era la estructura del debate, ¿sí? Así que le agradecemos al público, también al licenciado Juan Carlos Monedero por haber participado en este rico debate. Cada uno va a sacar sus conclusiones, por supuesto. Gracias también al señor Carlos Veloz por haber participado en esta disputa en el marco del respeto. Así que les agradecemos a todos los que están del otro lado. Muchísimas gracias a todos y con esto nos despedimos. Tiene la oportunidad para poder saludar al público ambos. Muy buenas noches para ambos, para Carlos, para Brian, y saludos a todos los oyentes. Argentina. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por compartir con nosotros en este momento. Fue un momento agradable y esperemos que se vuelva a repetir para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y agradecer a todos los que estuvieron conectados con nosotros y también a ti por moderar este debate. Que Dios les bendiga a ambos. Muchas gracias.